Apreciados estudiantes de la institución educativa, grado décimo, vamos a reflexionar en la experiencia de Jesús, el Hijo de Dios, y cómo todos nosotros debemos dar una respuesta cristiana a este llamado que el Señor nos hace a vivir la fe. Para ello vamos a mirar algunos personajes del Nuevo Testamento que nos permiten ver cómo esa respuesta de fe tal vez es un poco dramática, un poco fuerte, tal vez no es tan romántica como uno cree que seguir a Dios es algo, pues no sé, como muy bonito, muy romántico, sí es muy bonito, para nada es romántico y que requiere de hombres y mujeres decididos, hombres y mujeres que no tengan miedo de asumir lo que en el Evangelio el Señor ha dicho. Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y esto significa renuncias, y esto significa asumir el sufrimiento, y esto significa dejarse transformar por Dios, por el Señor, dejarse, primero, escuchar la voz de Dios. Segundo, responder a su llamado. Y en la medida en que tú respondes al llamado, nadie va a amar lo que no conoce. Entonces hay que conocerlo para amarlo. Y hay que, en la medida en que lo vamos conociendo y amando, lo vamos sirviendo en medio de los hermanos. Es decir, lo vamos compartiendo como una experiencia real del corazón. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera hoy, aterrizados en esta lógica, que pudiéramos pensar en un personaje. El personaje se llama Pedro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir pantalla para que iniciemos. Antes hay una motivación a partir del testimonio de un santo. Les invito a ver mi pantalla para que todos podamos estar bien conectados en lo que vamos a hacer en este momento en la clase. Bueno, San Sebastián, vamos a escuchar un poco la historia. Sebastián era un joven romano militar de buena posición social. Por su condición de creyente fue separado del ejército. La persecución desatada por Diocleciano contra los cristianos en el año 300 le dio ocasión para testimoniar su fe con valentía. Mucha atención a esta frase, testimoniar su fe con valentía, es decir, dar testimonio de la fe. Fue atado a un árbol y herido con flechas hasta casi morir. Recogido y cuidado por los suyos, pudo restablecerse de sus heridas, pero su empeño en denunciar las injusticias que el emperador cometía contra los cristianos le costó la vida poco tiempo después. El autor del cuadro sitúa la escena del martirio de San Sebastián en una ciudad italiana de comienzos del siglo XVI, en mitad de la calle. Sebastián sufre solo, sus ojos levantados al cielo expresan la oración con la que busca su fuerza en Dios en medio de un mundo hostil. Miremos la imagen. Aquí tienen la imagen que nos presenta este libro. Bueno, entonces, hablando un poco de San Sebastián, podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué problemas le puede acarrear a un joven de hoy confesarse cristiano y vivir como tal? ¿Cuáles crees que son las causas de estos problemas? Es decir, nosotros a la hora de afrontar nuestra fe y decir que somos cristianos, ¿eso será que nos va a acarrear alguna dificultad frente a la sociedad? ¿Será que nos da pena decir que somos cristianos? ¿Será que por asumir el compromiso cristiano con radicalidad y con un verdadero sentido de coherencia y de testimonio, tal vez eso nos pueda llevar a nosotros a ser rechazados tal vez por algún amigo, o qué pena el día de mañana en la universidad decir que yo creo en Dios y que soy una persona que tiene fe, una persona que de pronto va al culto, va a la Eucaristía? ¿Será que el hecho de poderme expresar en mi fe trae problemas o consecuencias frente a la sociedad? Y yo voy un poco más allá. Actualmente se nos permite la libertad de culto, pero pensemos si en Colombia llegara un momento de la historia, como ha pasado en México, ¿sí?, donde se han perseguido gobiernos que han perseguido a los cristianos, y cristiano no es simplemente aquel que pertenece a un culto, a una iglesia cristiana, ¿sí? No es simplemente es el cristiano. Cristianos somos todos los que creemos en Jesucristo. Y hay que entender esto porque
La mirada es mucho más abierta, no podemos permitir que nos secuestren el nombre y pensar que decir cristiano es el que va a culto. No, cristiano es también el católico, cristiano es el ortodoxo, cristianos somos todos los que en el mundo creemos en Jesús, ¿de acuerdo? Nosotros, desde la experiencia católica, en el caso del profe y la gran mayoría de los que estamos acá en el colegio, pero otros cristianos que no son católicos y que también hacen parte de este curso de religión. Bueno, vamos a mirar. Entonces, claro que trae consecuencias asumir la fe. Y si se levantara un gobierno, de esos gobiernos duros que reprimen al que dice confesar su fe, la pregunta sería, ¿tú serías capaz de vivir lo que vivió San Sebastián? De decir, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, y yo asumo las consecuencias de ese creer en Dios. Y pues lo que le pasaba a estas personas, por ejemplo en México o actualmente en los países donde el cristianismo no tiene la mayor fuerza, sino que son de origen musulmán, ¿sí? O creen en otro tipo de experiencias religiosas, allá el confesarse cristiano significa la muerte. Entonces la pregunta es esa. Si se levantara un gobierno en ese sentido y nos planteara, bueno, usted dice que es cristiano y yo lo mato, ¿tendremos la capacidad de decir que somos cristianos y asumir con valor la consecuencia de serlo? Pero, profe, se puso dramático usted. Profe, se fue a un extremo. No, todo está dentro de las posibilidades. Ahora bien, llevemos esto más al terreno de la vida. Ser cristiano significa ser coherente, significa no robar, significa amar al prójimo, significa perdonar. Ser cristiano significa ayudar a los demás, ser solidario, ser misericordioso. Ser cristiano significa ser feliz, con plata o sin plata. Es bienaventurado, un cristiano es una persona feliz. ¿Tú asumes el reto y la consecuencia de ser cristiano? ¿De vivir la fe de verdad como tiene que ser? Porque ser cristiano no es ni ser amargado, ni ser rezandero, ni pasársela metido en un culto, ni en un templo, ni leyendo la Biblia todos los días. Eso tal vez puede rayar en el fanatismo, ¿de acuerdo? Porque las cosas tienen una razón de ser y todos tenemos una vida a la cual obedecemos. Y acá ninguno de los que yo les estoy hablando son monjes, ¿de acuerdo? Que lo haga un monje, porque todo el día tiene que estar en constante oración y en el trabajo, allá en el monasterio, pues sí, porque es un monje. Pero usted que es un laico como yo, o un hombre, un cristiano de a pie, tiene que estudiar, ¿sí? Los papás suyos tienen que trabajar, todos tenemos que someternos o vivir, más bien someterse no, responder por una serie de actividades del día a día. Y la fe encarnada significa que yo soy totalmente responsable de lo que me toca asumir, que yo no dejo de trabajar, que yo soy buen estudiante porque vivir la fe significa que yo debo responder académicamente, que yo no tengo que ver cosas que me hacen daño o me perturban. Ser cristiano significa luchar contra todo aquello que es negativo y malo para mi vida, para mi proceso, y dejarlo a un lado. Y si yo veo que tengo un vicio, una tendencia o una situación, yo voy dejando todo eso. Ser cristiano significa ser una persona coherente frente a la vida, dar un testimonio de amor y de fe a pesar de las circunstancias. Así como podemos ver en la imagen de San Sebastián en lo que les acabo de leer. Vamos a mirar unos datos estadísticos. Miren, cuando hablamos de creencias y cuando hablamos de religiosidad. Entonces, esta estadística la hicieron en la Universidad Javeriana, ¿sí? Es una encuesta que se le hace a un grupo de jóvenes, estudiantes colombianos, y miren lo que muestran las gráficas. Cristianos católicos, el 77%. Cristianos no católicos, el 10% de la población a la que le tomaron la muestra. Budistas, un 1%. Islámico, 0%. Judío, un 1%. Ninguno, que dicen que no creen en nada, un 11% de la población de esta muestra. Y otro, un 0%. ¿Sí? Sigue siendo de mayor fuerza, ¿sí? El tema de los cristianos católicos, ¿de acuerdo? Es lo que actualmente tiene mayor fuerza en nuestro país. Bueno, sigamos mirando. Frente a la religiosidad, entonces, este color es nunca, este
un poquito como palo rosa algunas veces y este ya rosadito siempre. Entonces, piden oración espiritual, el 70% nunca pide dirección, orientación espiritual, el 22% lo hace algunas veces y el 8% siempre. Seguimos mirando. Realiza acciones sociales motivadas por su religión, el 38% nunca lo hace, el 49% algunas veces y el 13% siempre. Asiste a las ceremonias de culto exigidos por su religión, el 38% nunca, el 46% algunas veces y el 16% siempre. Lee libros religiosos, el 55% nunca, el 35% algunas veces y el 10% siempre. ¿Qué nos está mostrando esta estadística o este cuadro, estas imágenes? Nos permite ver que aun cuando la creencia sea cristiana católica, el compromiso espiritual religioso no es tan fuerte como tendría que ser. Y la gran pregunta sería, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los jóvenes no están asumiendo su compromiso cristiano? Llámese católico, llámese protestante, llámese ortodoxo, llámese lo que quiera llamarse. ¿Por qué hoy en día los jóvenes no están asumiendo su compromiso de fe como tiene que ser? ¿Por qué no pedimos orientación espiritual? ¿Por qué las acciones sociales motivadas son algunas veces y no tenemos un hábito de hacer acciones sociales desde la experiencia de la fe? ¿Por qué asistir a las ceremonias de culto exigidos por la religión está tan decaído? Mire, siempre el 16% de la población, ¿de acuerdo? Algunas veces, o sea que podemos decir que tenemos es una experiencia de fe light o muy laxa, o cuando yo puedo, o cuando quiero. O sea que la respuesta de fe de nosotros, según estas gráficas, es una respuesta de fe mediocre. Aquí nos están retratando en la muestra, ¿no? Y aquí podemos ver, esto es en general, ¿no? Me perdonan los que sí lo están viviendo, pero las cosas hay que mirarlas desde esta objetividad. Y leer libros religiosos, un 35% algunas veces, siempre el 10%, y mire, el 55% nunca lee un libro religioso. Entonces, esto es para mirar la respuesta de fe en esta población. Bueno, sigamos mirando un poco acerca de la experiencia de este apóstol, de Pedro. Vamos a mirar. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Primero, él fue un pescador, ¿sí? Jesús lo conoce estando él allí pescando junto con sus hermanos y en ese lugar lo llama. Le dice, vengan que yo los haré pescadores de hombres. El proceso con él fue un proceso bastante complejo, un proceso bastante fuerte, porque Jesús tuvo que pulirlo mucho, ¿sí? Él era un pescador grotesco, impulsivo, era una persona, tal vez sí con mucha fuerza, claro que sí, con mucha fuerza. Y el Señor supo mirar todo eso que había en él, esa fuerza interior, esas ganas, esas fuerzas de salir adelante, el Señor las miró y lo impulsó, pero tuvo que trabajarle en su falta de fe, en su terquedad, tuvo que trabajarle en muchos sentidos para purificarle el corazón, ¿de acuerdo? Y hay un dato curioso, ustedes saben que Pedro niega 3 veces al Señor. Y el Señor se le aparece luego en la resurrección y 3 veces le hace unas preguntas que quiero que analicen conmigo. En una primera instancia le pregunta, hablando un poco del griego, le dice Pedro, Fileos, le dice Pedro, ágapes me, el amor ágape es un amor hasta dar la vida por el otro, es un amor sacrificial, es un amor que lo entrega todo. El amor ágape es el amor con el que Jesús nos ha amado. Es el amor con el que una mamá o un papá comprometidos con su hijo, pues expresan ese amor a su hijo. Es un amor de entrega total, de renuncia, ¿de acuerdo? Es un amor no simplemente de novios o de enamorados, sino un amor de compromiso. Bueno, la primera pregunta es, Pedro, ágapes me, Pedro, ¿me amas con un amor que sea capaz de dar la vida por mí? Pregunta Jesús a Pedro, ¿sí? En la resurrección, cuando él se le aparece allí y lo cuestiona. Y él le dice, Señor, fileos te. Fileos
es un amor de amigo. Señor, te amo, pero no soy capaz de ágape. No soy capaz de darlo todo por ti. No soy capaz. O sea, fileo usted, hasta ahí llego, Señor. Mire todo lo que le tocó al Señor, ¿no? Lo había negado, sin embargo, pues Jesús no tiene rencor de nada y se acerca para sanarle el corazón a Pedro, porque eso fue lo que hizo Jesús, sanarnos el corazón, sanarle el corazón a sus discípulos. Y se acercó y volvió y le preguntó, Pedro, ¿ágapes me? Y Pedro le responde, Señor, fileo usted, es decir, te amo con un amor de amigo, no soy capaz de ágape. Y por último el Señor le dice, Pedro, fileos me. Y Pedro le dice, Señor, fileos te. Todo el tiempo Pedro se mantuvo en el fileos, porque sabía que no era capaz. Sin embargo, aquí hay dos cosas para analizar. Dios, Jesús, se abaja a la realidad de Pedro. Ya no le pregunta por el ágape, le pregunta por el fileos. Listo, no eres capaz de ágape, pues me abajo a lo que tú me puedes dar y te amo como tú me amas. ¿De acuerdo? Y, dato curioso, ¿no? Eso es muy lindo porque es sentir que el amor de Dios se abaja a nosotros, se abaja al ser humano para reivindicarlo. Pero también es muy hermoso saber cómo luego este discípulo, este apóstol, es capaz de ágape, porque Pedro muere en la cruz y muere crucificado. Pedro da la vida por su Señor, da la vida por la fe. Él es el primer papa de la Iglesia Católica. Él lo nombra, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y le da las llaves a Pedro para que él sea el que administre y sea la cabeza de la iglesia. Es el primer papa. Y Pedro, que cobarde, que tosco, que un pescador, que no tenía estudio, miren a dónde lo llevó Dios. ¿A dónde nos puede llevar la fe, muchachos? Si nos dejamos tocar por Dios y nos dejamos transformar. Dios nos tiene paciencia, Él quiere una respuesta de nosotros, Él nos está llamando, pero la respuesta ya depende de cada uno y la generosidad. O sea, el llamado es generoso. Yo no sé la respuesta tuya y la mía si es generosa, Dios, pero hay que dar una respuesta contundente al llamado de Dios. Y el dato curioso es que Pedro muere por el Señor, es capaz de ágape y les dice a sus verdugos, no me crucifiquen como el Señor, así como Él murió, sino quiero que me crucifiquen de cabeza. Y Él murió crucificado de cabeza. Así muere el apóstol, dando la vida por su Señor. El que lo había negado, ¿de acuerdo? El que decía que iba a dar la vida por Él y se llenó de miedo y lo negó ante las autoridades romanas, ante esta gente que lo estaba allí acusando el día en que Jesús estaba, lo tenían en ese interrogatorio y lo tenían allá en este juicio que le estaban haciendo. Pedro lo niega, pero después Pedro da la vida por su Señor. Quedémonos con eso, con ese testimonio. Y creo que hasta ahí la clase del día de hoy. Pensemos un poco en nuestra respuesta de fe. Pensemos un poco en nuestra respuesta a Dios como cristianos, como bautizados que somos. Pensemos un poco por qué no estamos tal vez dando la respuesta como tiene que ser, por qué no nos hemos dejado enamorar de Dios. Pensemos un poco si hoy el Señor está haciendo un llamado profundo al corazón, así como se lo hizo a Pedro. ¿Por qué no dejamos que Él se abaje a nuestra realidad y nos levante y nos regale el lugar que merecemos como hijos y poder caminar con Él toda nuestra vida? Esa es la invitación. Yo sé que aquí puede haber gente creyente y gente no creyente. ¿Por qué no te das una oportunidad con Dios? Dale un chance a Dios para que Él toque tu corazón. Queridos estudiantes, Dios me los bendiga. Esta es la primera clase, pensando en Jesús, pensando en la llamada, pensando en la respuesta de fe como cristianos, y deseo para todos una feliz semana. Recuerden que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y esta semana corresponde leer los capítulos 9 y 10 y deben enviar el audio a través del grupo de WhatsApp. Un abrazo para todos y que Dios me los bendiga. Una feliz tarde. Muchas bendiciones para todos.